Muy bien, tomen su asiento, vamos a compartir la palabra del Señor. Me alegro de verla en esta mañana. La pastora le manda muchos saludos. Ella está de guatita al sol. ¿Quién como ella, cierto? No, le manda saludos a la pastora hoy día muy temprano en la mañana. Me comentaba que ella estaba orando por todos nosotros, orando por el servicio, orando por la palabra para que Dios nos pudiera dar el alimento que necesitamos en este día. Amén. ¿Cuántos necesitan alimento de parte del Señor? Todos necesitamos alimento de parte del Señor. Muy bien, vamos a ir a la palabra. Está en Romanos 12:1. Hemos tomado este texto ya por cuarto domingo consecutivo y ya el domingo que viene terminamos con esta serie que no le había puesto nombre, pero a medida que el Señor nos fue dando la palabra, puedo decir que esta serie se llama La Adoración Verdadera. La Adoración Verdadera. Porque adoración no es solamente cantar. A veces tenemos un mal concepto de la adoración. Pensamos que la adoración es levantar las manos, es cantar, es cerrar los ojos. Y eso es parte de la adoración. Es parte, no es el todo de la adoración. Entonces, cuando pensamos que eso es adorar, estamos cerrando en el blanco porque no es el todo de la adoración. Y hemos estado compartiendo todos estos domingos. Si usted no ha podido venir, le recomiendo que pueda revisar nuestro canal de YouTube para que pueda recibir esta enseñanza acerca de la verdadera adoración. Y hemos visto que la verdadera adoración involucra varias cosas, ¿cierto? Involucra que le temamos al Señor, involucra que le amemos a Él, involucra que andemos en sus caminos. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy vamos a ver cómo podemos adorar al Señor a través del servicio. La palabra se titula Adoramos cuando servimos. Romanos 12:1 dice la palabra de Dios: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. La palabra griega la puse ahí, latreia, que es la palabra para adoración. Y esta palabra latreia quiere decir ministrar o servir a Dios. Entonces lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, nos está exhortando, nos está exhortando a que presentemos nuestro cuerpo. O sea, no es algo que yo hago en la cabeza, en la mente, sino que yo lo hago con mi cuerpo físico también. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo, o sea, es un presente continuo. Es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio que está viviendo en el presente. O sea, es un sacrificio que no se acaba, no se termina. ¿Me estoy dando a entender? Es un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Entonces, cuando nosotros nos presentamos ante el Señor para vivir de una manera que le agrade a Él, ahí estamos rindiendo adoración verdadera. Y esa palabra adoración es la palabra en griego latreia, que quiere decir ministrar o servir al Señor. En Juan 4:24 dice la palabra que Dios es espíritu y los que adoran deben adorar proskuneo en espíritu y verdad. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Entonces tenemos dos palabras para adorar. La primera es latreia, que es adoración, que quiere decir servir al Señor, ministrar al Señor. Y la segunda es el verbo adorar, que es proskuneo, que quiere decir humillarse, postrarse, doblar rodillas. Entonces, cuando hablamos de adoración, lo que estamos hablando es de una actitud del corazón que se humilla delante del Señor. ¿Para qué? Para rendirle un servicio, una administración. ¿Se está entendiendo, verdad? Entonces no podemos separar adoración de servicio. No se puede separar, porque la persona que adora indefectiblemente sirve al Señor. Y la persona que sirve está rindiendo adoración al Señor también. Ahora, dijimos que la adoración es un sacrificio. La adoración verdadera siempre es sacrificial. Eso quiere decir que una adoración verdadera es algo que nos va a costar.
Y ya les he compartido de que cuando todo va bien, es fácil adorar, es fácil agradecer al Señor. Cuando hay platita en el bolsillo, es súper. Cuando nos dimos unas lindas vacaciones, estamos súper bien, ¿verdad? Y adoramos al Señor. Pero ¿qué tal cuando estamos deprimidos? O cuando estamos cansados. O cuando estamos pasando una prueba. O cuando estamos pasando una aflicción o escasez financiera. Es ahí donde Dios nos da la oportunidad de demostrarle a Él que le adoramos en espíritu y en verdad. Y que nuestra adoración no es de acuerdo a la circunstancia positiva que estemos viviendo, sino que es una condición en la cual mi corazón se está presentando como un sacrificio delante de Él. Me doy a entender, ¿cierto? Entonces la adoración verdadera es eso. Cuando yo quiero vivir de acuerdo a como Dios me pide que viva. No tiene que ver solamente con levantar las manos, con cantar, con llorar. Esas son cosas anexas a la adoración. Pero la verdadera adoración es una actitud del corazón en la cual me humillo, me postro delante del Señor y en la cual yo quiero servirle a Él. Eso es una adoración verdadera. ¿Me puede decir amén? Entonces, cuando hablamos de adoración y de adorar, expresamos la adoración a través de actos visibles de reverencia. O sea, nuestro lenguaje corporal habla de nuestro nivel de adoración. Nuestro lenguaje corporal habla de nuestro nivel de adoración y de entrega. O sea, usted quiere ver, una persona que nunca adora, nunca va a expresar nada delante del Señor. Entonces, por eso que los hermanos que dirigen la alabanza siempre están, hermano, levante su mano, hermano, cierre los ojos, hermano, haga aquí, hermano. No es por molestarle, es porque desean de que usted pueda entregarle al Señor una adoración genuina y no algo que es forzado. Adoración tiene que ver con tener una actitud interna de humildad y de rebajarse ante el Señor. Recuerde que la palabra griega para adorar es proskuneo. Tenemos que andar humillados delante del Señor. O sea, una persona orgullosa, por definición, no puede adorar a Dios. Una persona que tiene orgullo en el corazón, una persona que es autosuficiente. Escuche, por eso es que los creyentes a veces pasamos por aflicción, porque Dios tiene que lidiar con nuestro espíritu de independencia, quebrantándonos para que nos humillemos delante de Él, para Él enseñarnos cómo se adora de verdad. Y esa es la parte de que al creyente no le gusta, que al Hijo de Dios no le gusta. Y ahí es cuando reclamamos, decimos, Señor, pero ¿cómo es posible si yo soy tu Hijo? ¿Cómo estoy pasando esta enfermedad? ¿Cómo estoy pasando esta crisis? ¿Cómo estoy pasando esto? Lo estoy pasando mal, hay peleas en mi casa, no sé, estoy a punto de divorciarme, no sé, cualquier cosa de esa. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que rendir una adoración sacrificial al Señor. La adoración también se realiza a través del servicio, sin pensamientos o deseos de recompensa. Cuando tú haces las cosas para Dios esperando una recompensa, no va a haber recompensa. Todo lo que hacemos por el Señor lo tenemos que hacer por amor y no por lo que nosotros podamos recibir de Él. ¿Me está entendiendo, verdad? No podemos hacer algo por Él. Escuche, Él no necesita nada de nosotros, nada. No necesita nada. Entonces, usted no puede hacer algo pagándole a Dios para que Él le dé algo a usted. No, sino que el Señor, al ver la disposición de nuestro corazón y el amor que tenemos hacia Él, Él nos recompensará, obviamente. Es su promesa. Él nos ha prometido eso, pero Él está pesando la intención de nuestro corazón. Dios pesa los corazones. Dios ve cuál es la intención. Dios le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David. ¿Se acuerda cuando Samuel fue a ungir a David? Y vio a los hermanos de David, grandes, rubios, musculosos, fortachones. Y Samuel dijo, ciertamente delante de Jehová estás ungido. Y el Señor le dijo, no, no te equivoques, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y Dios estaba buscando un hombre que tuviera el corazón como el que tenía David. Entonces Dios mira siempre, siempre, siempre nuestro corazón, lo interior, lo interno.
Entonces, la actitud de adoración siempre va a llevar a servir al Señor. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, siempre vamos a querer servir al Señor. Por eso que un cristiano que no sirve es una contradicción. Por más que tú cantes, si tú no sirves a Dios, realmente no estás adorando, tú estás cantando bonito, nada más. Hay otros que ni cantan bonito. Entonces, nuestra adoración tiene que ir más allá de lo que nosotros decimos, porque las palabras se las lleva el viento, pero lo que permanece, la sustancia, es lo que nosotros somos por dentro en realidad. Amén. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10, que también es un texto que estamos ocupando en toda esta serie. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Dice, y ahora Israel, ¿qué te pide Yahvé tu Elohim? Sino que temas a Yahvé tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, guardando los mandamientos de Yahvé y sus estatutos que te prescribo hoy para provecho tuyo. O sea, el que se beneficia de amar y servir al Señor somos nosotros mismos, no es Dios. Dios no lo necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de sus hijos? Número uno, que le temamos, ya hablamos de esto. Número dos, que andemos en sus caminos, eso fue la palabra que tuvimos el domingo pasado. Número tres, que lo amemos. Número cuatro, que le sirvamos, que es lo que veremos hoy. Y número cinco, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Entonces, la aplicación correcta y en conjunto de todo lo que el Señor nos pide, eso es adorar a Dios. Entonces, este texto nos enseña cómo debemos de adorar a Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos pide? ¿Qué nos pide el Señor? Nos pide estas 5 cosas. Primero, que le temamos, o sea, que le reverenciemos, que le respetemos, que seamos conscientes de que Él está en todo lugar con nosotros. Cuando usted es consciente de la presencia de Dios, va a caminar en temor delante de Él. Número 2, que andemos en sus caminos. Hablamos largamente de esto el domingo pasado. Hablamos acerca de que Dios tiene una manera de hacer las cosas y que Él ha trazado un camino para que tú llegues a tu destino. Todo hijo de Dios tiene un destino en Dios. Todo hijo de Dios tiene un propósito en Dios. Y para llegar a ese propósito, Dios ha establecido un camino. Ahora, si tú te vas por otro camino, puede que llegues. Nadie dice que no, pero te vas a demorar más y vas a herirte más en el trayecto. En cambio, cuando tú sigues el camino que Dios ha trazado, las posibilidades de llegar herido a tu destino disminuyen notablemente. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo al Señor. Entonces, hay caminos, dice la Escritura, que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vimos también que Dios llama a este camino el camino de la santidad y que por más que sea torpe la persona que camine por ese camino, no se va a extraviar. Dijimos que ese camino era prueba de tontos, ¿cierto? Pero ese camino es cuando tú vas con el Señor de copiloto, porque Él te permite que tú manejes, pero tú tienes que oír la voz de Él para seguirlo a Él donde Él te indique que tú vayas. Amén. Tercero que nos pide el Señor es que lo amemos, también hablamos de esto. Y bueno, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Supongo que vamos a hablar de eso el domingo pasado, si el Señor no me manda otra cosa. Entonces, adoramos al Señor cuando rendimos adoración, cuando le servimos a Él. Y quiero que vayamos ahora al Salmo número 100. El Salmo número 100. Dice así la palabra. Dice, aclamad con júbilo a Yahvé toda la tierra. Y fíjese ahí lo que está subrayado. Servid a Yahvé con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Verso 3 dice, reconoced que Yahvé es Elohim. Él nos hizo y suyos somos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, dadle gracias, bendecid su nombre, porque Yahvé es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad de generación en generación. Si usted se da cuenta, el Salmo 100 lo que habla es de puros aspectos de adoración. Fíjese, parte diciendo, aclamad con júbilo.
Después dice, servid a Yahvé. Reconoced que Él es Dios, que Él es Elohim. Entren por su puerta con acción de gracias. Entren por sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, etcétera, etcétera. ¿Todo eso qué es? Es alabanza, es adoración. Pero me llama la atención que luego de donde dice aclamad con júbilo a Yahvé, toda la tierra, inmediatamente dice servid a Yahvé. Servid a Yahvé. Entonces otra vez nosotros podemos entender a partir de esta palabra de que la adoración no es solamente aclamar con júbilo, la adoración no es solamente dar acciones de gracias, la adoración no es levantar las manos solamente, la adoración no es venir a su presencia con regocijo o reconocer que Él es Dios, sino que también adoración es, usted ya agarró la idea del mensaje, muy bien, es servir al Señor. Ahora, la palabra servir aquí en el hebreo es la palabra abad, que quiere decir servir o trabajar. Y es servir, es número uno, escuche lo que es servir, es trabajar para alguien ocupándose de determinadas tareas u obligaciones, en especial realizando las tareas domésticas, servir en palacio, servir en un rancho, etc. Entonces servir es trabajar para alguien. Entonces, cuando hablamos de servir al Señor, de servir a Dios, estamos hablando de trabajar para Él, para Él. Número dos, servir es trabajar para una determinada institución u organismo, en determinado cargo u oficio, en calidad de subordinado o bajo las órdenes de alguien. Entonces, servir es trabajar para un organismo, en un cargo subordinado a alguien. Y tercero, servir es ser apto o útil para el fin que se expresa o estar capacitado para la cosa que se expresa. Por ejemplo, este celular me sirve para llamar por teléfono. ¿Se entiende? Este celular me sirve para mandar WhatsApp. Este celular me sirve para llevar acá el conteo de cuánto rato llevo predicando. Me sirve. ¿Me está entendiendo, cierto? Entonces, cuando hablamos de servicio, estamos hablando de trabajar para alguien, de trabajar para un organismo o una institución, y cuando hablamos de servir, también estamos hablando de ser apto para una determinada tarea. Entonces, el celular me sirve para muchas cosas. Hoy día los celulares sirven para un montón de cosas. Sirve para ver películas, sirve para hablar con personas, sirve para escuchar música, gracias. Una silla sirve, ¿para qué sirve? Para sentarse. Sirve para que yo me pueda parar arriba de la silla. O sea, cada cosa que tiene un propósito para que sirve para algo. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, escuche, Dios nos creó para su placer, para que le alabemos, para que le adoremos, pero también para que le sirvamos, para que seamos útiles para Él, útiles para su propósito. Entonces, de estas definiciones que le di, primero, servimos a alguien que es el Señor, estamos para el servicio de Él. Como hijos de Dios, escuche, tenemos tareas y también tenemos obligaciones. Hoy día se habla mucho acerca de los derechos, ¿verdad? No, que derecho a la educación, derecho a esto, derecho a la salud, derecho, ya, está bien, derecho. Si todos tenemos derechos, es justo. Pero también tenemos derechos, o sea, también tenemos obligaciones y también tenemos deberes. O sea, como hijo de Dios, tú tienes un montón de derechos. Tienes derecho a la paz, tienes derecho a la salud, tienes derecho a la salvación, tienes derecho a la prosperidad, tienes derecho a vivir tranquilo, tienes derecho a tener propósito, tienes derecho a que toda tu familia sea salva. Amén. Un montón de derechos. Pero tú tienes también obligaciones y también tienes deberes para con el Señor. Y dentro de esos deberes está el servirle a Él. Y mientras nosotros no aprendamos a servirle a Él, no le vamos a dar una adoración verdadera. Se da cuenta que es importante el servicio. Número dos, servimos en un organismo, en la iglesia, en un cargo, en un oficio, subordinado o bajo las órdenes de alguien. Y aquí aparece el concepto de autoridad y de orden en el servicio. Entonces, en la iglesia hay una estructura,
hay un orden, hay un pastor, hay una pastora, hay hermanos que están encargados de ciertos ministerios. Y cuando nosotros comenzamos a servir, debemos tener eso en cuenta, que nosotros estamos subordinados para poder servir. Tú no puedes servir correctamente si tú no te sujetas a la persona que está puesta sobre ti, no para controlarte, sino que para protegerte. No para mandarte lo que tienes que hacer, sino que para guiarte. La iglesia nunca puede ser piramidal. Cuando la iglesia es piramidal, deja de ser iglesia. Se convierte solamente en una institución que sirve para los beneficios del que está arriba, nada más. Pero la iglesia tiene que ser un organismo vivo. Pero eso involucra que tenemos que trabajar en orden, porque la iglesia es un cuerpo. Entonces, el que es mano, el que es pie, el que es ojo, es el que es oreja, el que es dedo gordo del pie, tiene que seguir instrucciones del cerebro, del sistema nervioso central, para que pueda funcionar correctamente. Si no, imagínense que un ojo está mirando para allá y el otro ojo está mirando para allá. Imagínense que un pie quiere ir para la derecha y el otro pie quiere ir para la izquierda. No cumple la función, no cumple el propósito, no sirve para nada. No sirve para nada. ¿Verdad? Y número 3, entonces tenemos que procurar ser aptos, útiles y capacitados para prestar un servicio de excelencia. Escucha acá, otra vez. Debemos de procurar ser aptos, útiles y capacitados para prestar un servicio de excelencia. Cuando usted no se prepara en algo, usted va a estar todo el rato improvisando. La improvisación, cuando se improvisa en música está bien, pero cuando usted improvisa en otras cosas, o sea, el que improvisa en música es porque sabe tocar música. Está preparado, muy bien. Está preparado. Pero cuando usted improvisa en las cosas que tiene que hacer, imagínese usted llegara con la mentalidad de improvisar en el trabajo. No, hoy día, no sé, voy a marcar tarjeta y voy a improvisar. Se va un rato, imagínense que trabaja en un negocio, se va un rato a la caja, después atiende gente, después se va a sacar la vuelta, después se va a tomar un café, después dice, voy a hacer un trámite, jefe, y se va. No hay una preparación, no hay una excelencia en lo que va a hacer. Eso le va a llevar a la ruina. En la iglesia es lo mismo. A veces pensamos que servir al Señor es una cuestión de, yo quiero servir al Señor y punto. Y no me preparo, y no oro, y no busco a Dios. Por ejemplo, para predicar usted tiene que prepararse en horas de estudio, en horas de oración. No es llegar, yo no llego el domingo y cruzo la puerta y digo, ¿qué voy a predicar hoy día? No sé, voy a predicar de servicio. Bueno. No, yo me tengo que preparar, yo tengo que buscar al Señor, yo tengo que buscar los textos bíblicos, tengo que redactar un bosquejo, tengo que hacer un mensaje, porque sé que usted necesita llevarse algo para su casa. Y yo no puedo jugar con eso. Entonces los músicos tienen que hacer lo mismo, los intercesores tienen que hacer lo mismo, la gente que está en la multimedia lo mismo, tienen que prepararse. Los hermanos que están en el servicio, los sugieres, tienen que prepararse, tienen que capacitarse, tienen que ver cuál es la mejor manera de poder servir al Señor. Los jóvenes que quieren hacer evangelismo no pueden decir, vamos a hacer evangelismo a tal lugar. No, tienen que ir donde el Señor les indique, hablar lo que Él les hable, hablar con la persona que Él les indique que hable. ¿Me está entendiendo? Eso es preparación, eso es hacer las cosas bien, eso es hacer las cosas con excelencia. Cuando usted da un servicio de excelencia, usted está dando gloria a Dios. Dar gloria a Dios no es decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios de verdad es que nosotros podamos servir con un corazón lleno de excelencia, y eso es lo que le da gloria al Señor. ¿Se entiende? Entonces tenemos que ser gente que sirve, pero que sirve bien. Eso es servir. Servimos a alguien, servimos a un organismo y tenemos que ser aptos y útiles para poder trabajar o servir. Ahora, trabajar es realizar una actividad física o intelectual, en general de forma continuada, y escucha, y recibir un salario por ello. ¿Cuántos me dicen amén? Cuando tú trabajas, dice la palabra, el obrero es digno de su salario. O sea, el Señor premia a aquel que trabaja.
Si tú no trabajas para el Señor, ¿qué salario vas a recibir? Ahora, cuando hablamos de salario, frecuentemente pensamos al tiro, plata, dinero. Pero no es solamente eso. Dios te quiere retribuir en salud. Dios te quiere retribuir en propósito. Dios te quiere retribuir en un montón de cosas. Entonces, escuche, Dios paga bien a sus hijos, amados. El Señor paga bien. El problema es que no queremos trabajar. El problema es que no queremos servir. Queremos recibir una paga, un salario, sin ofrecerle nada al Señor. No, si esto es por gracia, por misericordia. Hermano, la salvación sí, lo demás es todo trabajo, esfuerzo en el Señor, en el Evangelio. Entonces, el servir al Señor implica realizar actividades espirituales en forma continua, realizando un esfuerzo físico, emocional, mental, pero sobre todo un esfuerzo espiritual. Y todo lo que hacemos en servicio para el Señor conlleva una recompensa o una bendición. Ahora yo te pregunto, ¿estás sirviendo al Señor? Y si usted me dice, amén, le pregunto, ¿en qué estás sirviendo al Señor? ¿En qué está sirviendo al Señor? ¿Está sirviendo? ¿En qué está sirviendo al Señor? Ahora, si usted no está sirviendo, ¿por qué no lo está haciendo? ¿Cuál es la excusa que tenemos? No, yo soy muy nuevo, pastor. Llevo 2 semanas en el Evangelio, no importa, igual, ¿no? Si todos podemos hacer algo. Pero ¿sabe qué? Yo me sorprendo que abrimos los cupos para que los hermanos se inscriban en los distintos ministerios de la iglesia para que puedan comenzar a servir al Señor. Y de repente pregunto, ¿cuántos se inscribieron? No, 2, no, 3. Y los otros están ahí sentados haciendo nada. Entonces, eso no es algo que al Señor le agrade, hermanos. Si yo no estoy aquí para adorarle la píldora o para darle un mensaje motivacional, yo estoy aquí para enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Y si le gusta, espero que le guste, pero si no, ¿qué puedo hacer? Mi conciencia no me permite predicar otra cosa. ¿O usted cree que de repente no me gustaría puro sobarle el lomo y todos se vayan contentos para la casa? Pero eso no me da la conciencia para hacer eso delante del Señor. Entonces yo le digo, usted tiene que trabajar para el Señor. Usted quiere bendición, trabaje para Él. Quiere bendición, trabaje para Él. Ahora, si está sirviendo, porque hay muchos que ya están sirviendo, la pregunta es, ¿lo estás haciendo con excelencia? Y la segunda pregunta es, ¿lo estás haciendo con una buena actitud? Porque podemos estar sirviendo al Señor, pero ¿lo estamos haciendo como el Señor lo merece? ¿Y lo estamos haciendo con la actitud correcta de servirle a Él? Esas son preguntas muy importantes. Porque vuelvo a lo que estaba hablando al principio. El Señor mira el corazón. El Señor mira la actitud que tú tienes para servirle a Él. Entonces usted llega pateando piedra el domingo. Tengo que servir. Tengo que atender a los hermanos afuera. Hoy día me toca los baños. Hoy día me tengo que ayudar al pastor con el púlpito. O imagínense que yo, tengo que predicar hoy día. No, Dios mira el corazón y la actitud. Y cuando Dios pesa eso, Dios te recompensa. Entonces, Dios siempre quiere recompensar a sus hijos. O usted, que es padre, que es mamá, ¿no quiere recompensar a sus hijos? Yo todo el tiempo me encantaría recompensar a mis hijos. Pero de repente se mandan unas embarradas que no puedo recompensarlos por más que yo quiera. Porque si le recompenso habiéndose mandado una embarrada, estoy violando mis propias leyes que yo establecí para poder bendecirlo. Entonces, en el reino de Dios hay leyes espirituales. Una de esas leyes es que para que Dios te bendiga o Dios te prospere, tú tienes que servirle a Él. Entonces, Dios está ahí aguardando con la bendición. Tiene una bendición para el Ricky. Y Dios está diciendo, se la voy a tener que dar a este que está acá. Yo quería dársela a él, pero este hizo los méritos para ganarse eso. Porque la salvación es por gracia, pero el galardón es por esfuerzo. No, si el Señor te está mirando, Pochi, si te va a dar un... Ahora veamos un poco las razones por qué debiéramos servir al Señor. No, pastor, si yo estoy súper cómodo aquí sentado, yo vengo a escuchar la palabra nomás, pastor, déjeme aquí nomás. Veamos por qué tenemos que servir al Señor. Número 1, primera razón,
Porque teníamos otro dueño anterior que nos maltrataba y el Señor nos liberó de ese dueño. Éxodo 6:6 dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahvé, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Verso 7, os tomaré para mí por pueblo y seré vuestro Elohim, y sabréis que yo soy Yahvé vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión, yo Yahvé. Mire, la historia de Israel aplica para todos nosotros. Todos nosotros éramos esclavos en Egipto, en el mundo. Servíamos a un faraón que era el diablo. No teníamos ninguna esperanza, pero el Señor nos liberó y ahora vamos en proceso a nuestra tierra prometida. Mira, Dios te sacó de Egipto para introducirte a una tierra de bendición. No hay discusión en eso. Y entonces, ¿por qué tenemos que servirle? Porque Él nos liberó de la esclavitud. Éxodo 8:1 dice: dijo entonces Yahvé a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, así dice Yahvé, deja partir a mi pueblo para que me sirva. Deja partir a mi pueblo para que me sirva. O sea, tú fuiste liberado de la esclavitud de las tinieblas. ¿Para qué? ¿Para qué fuiste liberado? ¿Para qué fuiste liberado? Para servir fuimos liberados. Fuimos liberados para servir al Señor. Ahora, no sé si usted puede imaginar junto conmigo, pero imagínese que Dios le dice a Moisés, vas a ir donde Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Servir en qué? Si iban a estar en el desierto 40 años. ¿Qué iban a servir en el desierto? ¿Sabe lo que pasa? Que el propósito de Dios no era que estuvieran 40 años en el desierto. El propósito de Dios era que estuvieran 40 días y pudieran llegar lo antes posible para servirle en la tierra prometida. Pero ¿qué fue lo que pasó? Israel porfiaba, reclamaba, todo el tiempo se quejaba de Dios. Querían carne, Dios les daba carne. Querían agua, Dios les daba agua. Dice la palabra que la suela de los zapatos y su vestido nunca se envejeció. Pero nunca llegaron a la tierra prometida para servir al Señor, sino que muchos cayeron en el desierto muertos porque eran desobedientes. Entonces, ¿tú te crees que vas a llegar a tu tierra de bendición sin obedecerle a Él? ¿Dónde la vi? No vamos a llegar a ninguna tierra de bendición si no le obedecemos a Él. Tenemos que aprender a ser gente que obedece al Señor. El propósito de la libertad del diablo es servir al Señor. Número 2, ¿por qué tenemos que servir al Señor? Porque también éramos esclavos del pecado y Él nos liberó. Vamos a ir a Romanos 6 y vamos a estar analizando un poquito este texto. Voy a tratar de ir rápido. Dice, ¿acaso no sabéis que a quien os ofrecéis como esclavos para obedecer, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mire, hay dos señores. El pecado, el resultado es la muerte, y el otro señor es la obediencia, y el resultado es la justicia. Verso 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, obedecisteis de corazón a aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos esclavos de la justicia. Hablo humanamente, dice Pablo, a causa de la debilidad de vuestra carne, porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia. ¿Para qué? Para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, estabais libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hecho esclavos ¿de quién?
esclavos de Dios, tenéis vuestro fruto para santificación y al fin vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. A partir de este texto vemos ciertos principios acerca de la esclavitud. Número 1, tú eres esclavo de quien obedeces. ¿Quieres saber de quién eres esclavo? De aquello a lo que obedeces constantemente, tú de eso eres esclavo. Entonces, tú puedes ser esclavo del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. O sea que, escuche, la cuestión no es si eres o no eres esclavo, somos esclavos. La cuestión es de quién eliges tú ser esclavo, del pecado o de la obediencia. Entonces la palabra dice que Él nos ha libertado del pecado, Él nos ha hecho libres del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Pero yo como creyente puedo elegir a quién yo le hago caso. O al pecado o a la obediencia. Yo puedo elegir a quién servir. O al pecado o a la obediencia. Ahora, si eres esclavo del pecado es para muerte. Si eres esclavo de la obediencia es para justicia. Número 2, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos esclavos de la justicia. Cuando se habla de que hemos sido, implica la acción de un tercero sobre esa persona. Yo he sido salvo, yo no me salvé, he sido salvo, Dios me salvó. Yo he sido liberado del pecado y he sido hecho esclavo de justicia. Dios es quien opera eso en nosotros. Entonces, mire el proceso. Mire, este es un proceso. Primero éramos esclavos del pecado. El Señor nos liberó. Y ahora somos esclavos de la obediencia. Luego somos esclavos de la justicia. Y luego somos esclavos de Dios. Todo eso está aquí en este texto que le estoy mostrando. Ahora escuche. El salario de la esclavitud al pecado es la muerte. El salario de la esclavitud a la obediencia es la justicia. El salario de la esclavitud a la justicia es la santificación. Y el salario de la esclavitud a Dios es la vida eterna. Entonces mire, que cuando usted es esclavo del pecado, lo único que usted va a recibir es muerte. Muerte en todas las áreas de su vida. Muerte en la finanza, muerte en la salud. En otras palabras, le va a ir mal. Usted no va a ser feliz. Pero cuando usted es esclavo de la justicia, primero usted es esclavo de la obediencia, porque usted se somete a la obediencia. Y cuando usted se somete a la obediencia, el resultado va a ser que usted va a caminar en justicia. Eso 2 más 2 son 4. Cuando usted se somete a la obediencia, usted camina en justicia. Pero cuando usted está caminando en justicia, entonces usted comienza a ser esclavo de esa justicia. Y el resultado de ser esclavo de esa justicia es la santificación. Entonces recuérdese que la palabra del Señor, lo que hablaba al principio, es que Él desea que nosotros caminemos agradable y en santidad delante de Él. Entonces, si usted quiere ser santo delante del Señor, y no estoy hablando de santidad como la persona que nunca se equivoca, la persona que nunca comete un error, nunca comete un pecado, nunca tropieza, eso no es santidad real. Cuando estoy hablando de santidad, estoy hablando de que nuestro corazón está apartado para el Señor. Y para que eso ocurra, yo tengo que elegir ser un esclavo de la obediencia y luego ser un esclavo de la justicia. ¿Qué fruto va a haber de santificación? Y luego ser esclavo de Dios, cuyo fruto me va a dar a mí, al final de mi vida, la vida eterna. ¿Me estoy dando a entender, cierto? Entonces, esto no es que es un sistema de méritos, sino que lo que Dios nos está hablando acá es que Él nos ha hecho libres para que nosotros podamos elegir a quién vamos a servir de ahora en adelante. Y el fruto no depende de Dios, depende de ti. Amén. Ahora, ¿cuál es la clave para mantenernos libres? Entonces, si Él nos ha hecho libres, ¿cuál es la clave para mantenernos en esa libertad? La respuesta está en el verso 19. Dice, porque así como ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora ofreced vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. O sea, yo tengo que ofrecer mis miembros, o sea, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, como siervo para el Señor. Tengo que ofrecerme al Señor. ¿Cómo mantengo mi libertad? Ofreciendo mis miembros como esclavos a la justicia. La Nueva Traducción Viviente
Lo dice de esta manera, dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Usted tiene que entregarse al Señor como un esclavo. ¿Cómo hacemos eso en la parte práctica? Ya está súper bonito, ya, pero ¿cómo lo hago? En oración tienes que decirle: Señor, tú me has hecho libre de la potestad de las tinieblas, me trasladaste de la tiniebla al reino de la luz, me has hecho un hijo de Dios, ahora yo me ofrezco a ti voluntariamente como un esclavo de la justicia. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Cuando tú te ofreces al Señor todos los días, de esa manera, eso llega a ser una realidad en tu vida. Y entonces empiezas a caminar en obediencia, en justicia y en santidad y en rectitud delante del Señor. Escuche, porque humanamente esto no es posible. Necesitamos la gracia de Dios para eso. Pero esa gracia de Dios para eso se desata cuando nosotros vamos a la intimidad con Dios. Porque Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Escuche, el que permanece en mí, ese lleva mucho fruto y su fruto permanece. Jesús dijo: si permanecéis en mí, sois verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero está condicionado a permanecer en Él, porque Él sabe que en Él está la gracia para poder lograrlo. Entonces Dios no es injusto. Dios no nos pide llevar una vida que Él sabe que no podemos vivir. Dios nos pide llevar una vida que Él sabe que sí podemos vivir cuando estamos conectados a Él de forma continua. Eso nos tiene que llevar a depender de Él todo el tiempo. Eso nos tiene que llevar a rendirnos. Por eso que está ligado tan íntimamente con la adoración, porque cuando tú adoras, tú te rindes, proscuneo, te arrodillas, reconoces tu condición, reconoces la dependencia de Él. Amén. Entonces todo parte por ofrecerte a ser genuinamente obediente. Tito 3, del 3 al 7. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo, diga conmigo, otro tiempo. Otro tiempo, necios, desobedientes, extraviados. Mira la palabra que ocupa Pablo acá: esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios nuestro Salvador, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido declarados justos por su gracia, fuésemos hechos en esperanza herederos de la vida eterna. Entonces pasamos de ser esclavos de Satanás a herederos de la vida eterna. Y escuche, si esa no es una razón suficiente para servir al Señor, entonces no sé cuál puede ser una razón suficiente. O sea, nosotros íbamos camino al infierno y Él nos salvó. Usted y yo probablemente, a causa de nuestro pecado, íbamos a pasar toda la eternidad en el infierno, perdidos. Y Él nos salvó, dice la Escritura, no por obra de justicia que nosotros pudiéramos haber hecho, sino que por su gracia y por su misericordia. Entonces, la respuesta de una persona que ha sido genuinamente salvada es servirle a Él. O sea, Señor, ¿en qué te puedo servir? O sea, me libraste del infierno. ¿Qué puedo hacer ahora yo por ti? Si me libraste, si me diste vida eterna, si me has mostrado el camino que tengo que seguir, entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? O
O sea, el corazón de una persona genuinamente salvada siempre va a querer servir al Señor. En cualquier cosa, pero servirlo a Él. Señor, dime en qué te puedo servir. Yo te quiero servir. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud en el servicio del Señor? Efesios 6 dice, esclavos, obedeced a los amos según la carne, con temor y temblor, con sinceridad de corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo como los que tratan de agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón, sirviendo con buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que lo bueno que cada uno haga, eso obtendrá del Señor, sea esclavo o sea libre. Entonces, primero, ¿cómo servimos al Señor? ¿Con qué actitud? Con temor y temblor. Diga conmigo, con temor y temblor. ¿Qué es esto? Es respeto y reverencia. Segundo, no sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Es servir cuando nos están mirando. Eso es servir al ojo. O sea, el pastor, la pastora está mirando, usted está orando. El pastor no lo está mirando, usted está conversando, está comiendo chicle. Eso es servir al ojo. O sea, cuando me están mirando, trabajo. No sirviendo al ojo, dice. Tercero, dice con sinceridad de corazón. Cuarto, dice haciendo la voluntad de Dios de corazón. Y luego dice sirviendo con buena voluntad. Con buena voluntad. Efesios 6:7, la versión Nueva Traducción Viviente, dice, trabajen con entusiasmo, como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. O sea, Dios merece que yo le sirva con entusiasmo, no de mala gana, con entusiasmo. Amén. Entonces, el servicio es lo que el Señor demanda y debe ser aceptable y debe ser eficiente. Y nuestro mejor servicio es lo que Dios necesita. Nuestro mejor mensaje, la mejor oración, el mejor testimonio, la mejor vida, el mejor esfuerzo físico, mental y moral y lo mejor de todo lo que somos y tenemos. Entonces, ¿cómo servimos al Señor? Con lo mejor. Haciendo lo mejor que podamos. Amén. O sea, Dios no es injusto con usted. Dios le dice, mira, haz lo mejor que puedas. Y eso Dios lo recibe como adoración. Dios no pone un estándar. Dios no dice, los que ofrendan de 20 lucas para arriba, eso lo recibo. Dios no dice eso. Dios dice lo mejor. Lo mejor de mi esfuerzo. Recuerda cuando Jesús estaba sentado en el templo y venían los ricos y ponían de lo que les sobraba. Y vino la viuda pobre, dice, y dio 2 blancas. Era una monedita, no sé, 100 pesos. Y Jesús ve a sus discípulos y dice, chiquillos, quiero mostrarle algo. Ustedes ven cómo los ricos dan, ¿cierto? Gran cantidad. Pero les digo algo, ellos dan de lo que les sobra. Pero esta viuda pobre dio todo su sustento, todo lo que tenía. Entonces no va en la cantidad que tú des. Cuando tú das una oración, una ofrenda que denota tu esfuerzo, eso el Señor lo recibe. No importa la cantidad que sea, si hay esfuerzo en eso, el Señor lo recibe con agrado. Entonces un rico puede ofrendar un día, no sé, 3 millones de pesos, pero el rico, no sé, gana 15 millones. Y una hermana que gana, no sé, 400, 300, da una menor cantidad, pero para el Señor lo ve de manera diferente. ¿Se da cuenta que en Dios las cosas son diferentes? Él no usa los mismos parámetros que nosotros. No los usa. Él todo el rato mira el corazón, Él todo el rato mira la intención, Él todo el rato mira la humildad, Él todo el rato mira la obediencia. Él ve si tú estás honrando a tus padres o no, a tus padres naturales. Usted los tiene que honrar. ¿Cuándo fue la última vez que usted honró a su papá, a su mamá natural? Y honrar no quiere decir que usted lo va a sacar a comer, pero ser respetuoso, orar por ellos, cosas simples que denoten reverencia hacia ellos. Eso es obediencia.
Y eso es adoración. Para cerrar, quiero darles algunas características de los buenos siervos. Primero, diligencia. Diligencia. Proverbio 10:4 dice: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. ¿Usted quiere enriquecer, quiere ser prosperado? Sea diligente. Eso no se lo va a dar la lotería. Sea diligente. Amén. La mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Recuerde la parábola de los talentos. ¿A quién el Señor le dijo buen siervo y fiel? Al que multiplicó lo que el Señor le había entregado. Escuche, Dios espera de nosotros productividad. Dios espera de nosotros productividad. ¿A cuántas personas tú evangelizaste el 2019? No me lo diga. ¿A cuántos de ellos trajiste a congregarse? No lo diga. El Señor espera productividad. No yo, Él. ¿Me estás escuchando? Él espera productividad. Buen siervo y fiel. ¿Por qué? Porque multiplicaste. Y al que dijo, no, Señor, lo que tú me diste lo escondí. Porque yo sé que tú eres severo. Yo sabía que tú ciegas donde no sembraste y tuve miedo. Escuche, el enemigo número 1 de la productividad es el temor. ¿A cuántos vecinos que viven en tu cuadra tú les hablaste de Cristo? Lo estoy poniendo incómodo, yo sé, pero ¿a cuántos de los vecinos que te rodean, a cuántos les hablaste del Señor? Es que me da vergüenza, ¿ves? El temor. Y Dios puso algo dentro de ti que multiplicar. Y Él te va a pedir cuenta de eso. Diligencia. Segunda característica de los buenos siervos, fidelidad. 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios espera primero diligencia, segundo fidelidad, tercero, lo que Dios espera de ti como siervo es honestidad. Segunda de Reyes 12:15 dice: además no exigían cuentas a los hombres en cuya mano se entregaba la plata para hacer los trabajos, pues actuaban honradamente. O sea, uno a quien no le pide cuenta de algo, al que hace las cosas de forma honrada, que usted sabe que le va a dar el vuelto correcto si lo manda a comprar, por ejemplo. Cuarta característica, la obediencia. Lucas 17, así también vosotros, cuando hagáis todo lo que os fue ordenado, decid: esclavos inútiles somos, hemos hecho lo que debíamos hacer. ¿Se da cuenta que el Señor ve las cosas de manera diferente? O sea, cuando usted hace lo que Dios le pide, Dios dice: eres un siervo inútil igual. Ahora, ¿cuándo en el Señor dejamos de ser inútiles? Escuche esto, es muy interesante. Cuando usted no hace lo que Dios le manda, es menos que un inútil. Cuando usted hace lo que Dios le pide, usted es un inútil. Y yo también, ya. Pero cuando usted hace más de lo que el Señor le pide, usted pasa de la inutilidad a la utilidad. Cuando usted hace más de lo que Dios le pide, usted es útil para Él. Y la palabra dice que Él espera que nosotros seamos útiles, enteramente preparados para toda buena obra, dice la Escritura. Entonces yo quiero ser un siervo útil para Él. Esto es, si el Señor me pide traer 5 personas a la iglesia el 2020, yo voy a traer 10. Eso es ser útil. O sea, si el Señor me dice: hijo, necesito que tú ores 10 minutos en la mañana todos los días, 10 minutos, eso es lo que te pido. Yo digo: Señor, voy a orar 20. ¿Se entiende? Si el Señor te dice: mira, hijo, quiero que tú puedas ofrendar 1,000 pesos el día domingo. El Señor te dice eso: Señor, voy a ofrendar 2,000. Entonces, cuando tú vas más allá de lo que Dios te pide, tú eres un siervo útil.
útil, productivo. Ahora, ¿a quién premia el Señor? En la parábola de los talentos, ¿a quién premió más? Al que produjo más. O sea, a mayor utilidad, mayor premio, mayor ganancia, mayor bendición. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser gente útil. Otra característica de los buenos siervos, la perseverancia. Segunda de Tesalonicenses dice, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros viven desordenadamente, no trabajando, sino entrometiéndose. A los tales ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajando ordenadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, que no os desalentéis haciendo el bien. Ser gente perseverante. Otra característica, respeto y honra. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, dice Dios, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Yahvé Sebaot a vosotros, oh sacerdotes, que despreciáis mi nombre. Otra característica, la voluntad. Primera de Crónicas 28:21 dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el servicio de la casa de Elohim estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todo voluntario dotado de sabiduría para toda forma de ¿qué? De servicio. Voluntario dotado de sabiduría para toda forma de servicio. Entonces, para ser buenos siervos necesitamos diligencia, fidelidad, honestidad, obediencia, perseverancia, respeto y voluntad. Los buenos siervos son recompensados, los buenos siervos son promovidos. Tienen la confianza de su Señor, atraen bendición sobre ellos y Dios está con ellos. Le doy las características de los siervos malos. No le voy a dar los versículos porque estaríamos todo el día acá. Solamente las características de los siervos malos. Vea si usted la tiene. Dice, ociosos, deshonestos, desleales, pendencieros. Pendenciero es peleador, propenso a la riña. No se contentan, rechazan la corrección. Esas son las características de los siervos malos. Para cada uno de esos tenemos texto bíblico, pero no lo voy a dar. Segunda de Corintios 4:5. Termino con esto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Escuche, todos somos esclavos de todos por causa de Jesús. Yo soy esclavo, siervo suyo, usted es esclavo, siervo mío. Esto es de ida y vuelta. Aquí no hay nadie más grande que otro. Todos somos hijos de Dios. Cumplimos diferentes funciones. Y escuche, el Señor nos ha llamado. Yo sé que esto no le va a motivar, pero es la verdad. Nos ha llamado para ser esclavos de Él. Pero Él no es un amo malo de sus esclavos. Es más, Él dice, ya no os llamaré siervos, aunque seguimos siéndolo. Dice, los voy a llamar amigos, porque el siervo o el esclavo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí lo saben. Vamos a servir al Señor, amén. Vamos a servir al Señor, amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar al Padre. Yo no sé cómo está su vida delante del Señor, pero sabe que yo he aprendido mucho con esta serie. El primero que aprende cuando tengo que predicar soy yo. Y el Señor me ha quitado velos con respecto a la adoración. A veces nos enfocamos tanto que la adoración es solo el cantar y el tener un corazón. Pero sabe que el Señor pide más de nosotros. Que le temamos, que le amemos, que le respetemos, que guardemos sus mandamientos, que andemos en sus caminos y que le sirvamos. Eso es adoración verdadera. Y sabe, yo estoy consciente que solamente un verdadero creyente es quien puede dar adoración verdadera. Los demás, todos los demás pueden cantar, pero no es la medida que Dios quiere de nosotros. Dios quiere más. Y hoy Dios te dice, quiero que me sirvas, quiero que me sirvas.
Cuando uno empieza a servir al Señor, no siempre es recompensado. No siempre. Al principio de servir al Señor es difícil. Pero créame, y se lo digo con conocimiento de causa, que en la medida en que usted va rindiendo cada vez su corazón al Señor más y más, Él se encarga de premiar. Se encarga de premiar. Miren, mi mayor premio en mi vida es tener una esposa que ama al Señor con todo el corazón, es tener hijos sanos, es que no me falta nada, es que el Señor me ha cubierto, el Señor me da todos los deseos de mi corazón. Yo quiero invitarle a usted a que usted pueda entregar su corazón en servicio al Señor también. Porque mire, no es para provecho mío, es para provecho suyo. Suyo. Cuando usted sirve al Señor, Dios lo bendice a usted. Cuando usted es obediente al Señor, Dios lo bendice a usted. Cuando usted es fiel con el Señor, Dios lo bendice a usted. Y sabe, yo sé que aquí en este día hay gente que se siente esclava del pecado todavía. Pero sabe, quiero decirle lo siguiente. Eso es una mentira diabólica. Hemos sido liberados del pecado por la sangre de Jesús. Pero te falta la segunda parte, poner tus miembros cada mañana y ofrecerlos como esclavos a la justicia. Entonces vamos a orar y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos aprender cada día a presentar nuestros miembros como esclavos a la justicia. Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti reconociendo lo que somos. Somos hijos que te aman. Somos hijos agradecidos. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Señor, y te doy gracias porque tú nos has enseñado lo que es la adoración verdadera, genuina, la que tú pides, la que tú mereces, que es la que nos conviene a nosotros para nuestro propio bien. Padre, y en esta mañana, Señor, quiero pedir que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender en nuestra mente de que ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios. Somos esclavos de la justicia. Señor, que aunque habemos muchos en esta mañana, en este día, que en nuestras emociones y en nuestros sentimientos todavía no nos sentimos libres, Señor, permite que la luz de Cristo pueda iluminarlos y decirle: así yo te he hecho libre. La verdad te ha hecho libre. Padre, y queremos pedirte perdón por nuestros errores en nuestro pasado, Señor. Pedirte perdón por nuestros pecados que cometemos diariamente, porque esta es una pelea diaria. Pero queremos decirte en esta mañana, Señor, que ponemos nuestros miembros, los ofrecemos delante de ti para ser esclavos de la justicia, Señor. Prepara un camino delante nuestro para caminar en rectitud delante de ti, Señor. Señor, el mundo es tan seductor. Las cosas de las tinieblas muchas veces son seductoras, son apetitosas a los ojos, a los deseos. Pero Padre, aquí estamos delante de ti reconociendo que sin tu gracia nada podemos hacer y que necesitamos estar conectados a la fuente y a la vida que es Cristo Jesús. Padre, y hoy ponemos nuestros miembros, los ofrecemos como esclavos a la justicia, Señor. Quiero que pueda hacer esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta mañana
yo reconozco todo lo que soy. No quiero tener una careta de hipocresía, sino que quiero que la luz de Dios venga sobre mí. Señor, me expongo delante de ti con todos mis errores. He puesto mi confianza en que el sacrificio de Jesús es todo lo que necesito para ser aceptable delante de ti. Yo confieso, Jesucristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha liberado de toda esclavitud, del pecado, de la muerte, del infierno y del diablo. Así que yo hoy recibo entendimiento de la libertad que tengo en Cristo Jesús, y voluntariamente me ofrezco como esclavo a la justicia. Voluntariamente, con mi propio corazón y todo lo que soy, yo me ofrezco como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente delante de ti. Esta es mi adoración verdadera. Esta es mi adoración verdadera. Padre, me ofrezco delante de ti. Señor, toma mi vida. Quiero caminar en justicia y en santidad en tu casa todos los días. Padre amado, dame un corazón que quiera servirte. Dame un corazón que quiera amarte. Dame un corazón realmente convertido a ti. Desde mi espíritu, desde mis emociones, desde mi ADN, desde mi ser espiritual, yo me entrego. Yo me entrego a tu servicio. Y hoy declaro tu palabra. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy para amarte, para adorarte, para bendecirte, para caminar en mi propósito, para caminar en mi destino, para caminar en tu palabra. Caminando voy a mi tierra de bendición, y el diablo y el desierto no podrán arrebatar lo que mi Padre Dios me ha dado. Padre, gracias por esta palabra, y pon en mi corazón la convicción, la perseverancia, la fe, la diligencia, la obediencia, la fidelidad y la honestidad para darte un servicio de excelencia como tú te mereces, porque tú me has hecho nueva criatura, libre. Todas mis cadenas caen ahora en el nombre de Jesús, y yo me declaro libre, libre. He conocido la verdad, y la verdad me ha hecho libre, libre para adorarte, libre para servirte. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Oh, qué preciosa libertad tenemos en ti, Señor. Gracias por tu libertad para servirte, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, tenga un momento de adoración. Levante sus manos. Oh, los que han sido hechos libres, levante sus manos y adore de su propio corazón. Oh, Padre, te adoramos.
has hecho libres. Oh, libertad, libertad. Oh, Padre. Oh, te adoramos, Señor. Padre, en espíritu y en verdad te adoramos, Padre. De los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos. Soy libre para adorarte. Soy libre para adorarte. Soy libre para adorarte. Quiero saber si hay personas en esta mañana que necesitan oración, que tienen alguna necesidad, ya sea en su cuerpo físico, una enfermedad, o simplemente necesitan que oremos por ello. Quiero que pasen aquí al frente ahora mismo, por favor. Si quieres, ojo, ayúdenme. Vamos a orar por ellos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor. Rodrigo, venga acá con Enrique, por favor. Marcelito, venga acá con Freddy. Felita, venga acá con Jessica, por favor. Vianey, venga acá con la hermana Ruth. Anita, tú puedes acá, por favor, con la hermana Iris. Póngase por el otro lado, por el frente. Y pregúntele cuál es su necesidad. Pregúntele nada más, todavía no empiece a orar por ello. Todavía no ore, solamente pregúntele qué es lo que necesita. Muy bien, ahora voy a orar yo y cuando dé la orden, usted empieza a orar por la persona. Amén. Padre Celestial, los demás todos extiendan sus manos hacia acá y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, tú nos has hablado hoy acerca de la libertad en Cristo. Señor, y aquí hay personas que están enfermas o que tienen una necesidad en su corazón. Padre, pero ahora en el nombre de Jesús, cortamos toda atadura de las tinieblas, toda enfermedad del diablo, toda atadura en la mente, toda atadura, Señor, en el alma. Ahora la cortamos en el nombre de Jesús y declaramos la libertad de los hijos de Dios. Padre mío, que tu poder celestial se manifieste aquí y ahora. El reino de Dios se manifieste aquí y ahora. Ahora empiece a orar. Usted extienda sus manos hacia acá y ore por sus hermanos. La escritura dice que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Empiece a orar. Ore que venga la presencia de Dios. Todos orando. Ujieres orando. Multimedia orando. Todos orando. Extienda sus manos. Y pida que se manifieste el reino de poder, el reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad cortada ahora.
todo dolor físico ahora. En el nombre de Jesús. Padre mío, rodillas nuevas, espalda nueva, costillas nuevas, mente nueva en el nombre de Jesús de Nazaret. No aceptamos enfermedad en tus hijos, Padre. Señor mío, desata tu gloria y tu poder en esta mañana. Y sánales ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad de reino. Sanidad ahora en el nombre de Cristo Jesús. Atamos y echamos fuera todo espíritu de enfermedad. Todo espíritu de aflicción. Todo espíritu de depresión, tristeza. Fuera en el nombre de Jesús. Oh, el reino de poder venga aquí. El reino de poder venga aquí. El reino de poder se manifiesta ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te damos a ti la gloria, Jesús. Te damos a ti la honra, Señor. Ahora empieza a agradecerle al Señor. Dele gracias, dele honra por lo que Él ha hecho. Dele honra, dele honra, dele honra, dele honra. Dele gloria a Él. Te adoramos, Padre. Oh, te bendecimos, Señor. Padre, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Padre, bendícelos. Tócalos. Sánales. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Bendecimos.